¿Alguna vez has notado cómo un solo comentario de alguien puede cambiar completamente tu estado de ánimo? Tal vez fue un comentario sarcástico, un tono pasivo-agresivo o un insulto directo que parecía diseñado para presionar tus botones. Un momento estabas tranquilo y al siguiente tu mente estaba llena de ira, frustración o el impulso de responder de inmediato. Pero aquí hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Esa persona realmente te quitó tu paz o tú se la entregaste sin darte cuenta? La mayoría de las personas cree que la provocación las obliga a reaccionar. Sienten que si alguien les falta al respeto, deben responder o defenderse de inmediato. Los estoicos veían esta situación de una manera muy diferente. Ellos creían que el verdadero problema no es el insulto, la crítica o el comportamiento grosero. El verdadero problema es el espacio entre lo que sucede y cómo respondes. En ese pequeño espacio se encuentra tu libertad. Aprender a controlar ese momento puede cambiar para siempre la forma en que experimentas el conflicto, la presión y a las personas difíciles. Cuando entiendes esta idea estoica, la provocación deja de ser una trampa y empieza a convertirse en una prueba de tu fuerza interior. Cuando alguien te provoca, el primer instinto suele ser emocional e inmediato. Un comentario hiriente llega a tus oídos y antes de que siquiera lo pienses, tu mente comienza a defenderse. La ira surge rápidamente porque el cerebro interpreta la provocación como una amenaza al estatus o al respeto. Por eso muchas discusiones escalan en cuestión de segundos. Una persona lanza un pequeño insulto y la otra reacciona al instante. Entonces, la situación crece y se vuelve más intensa con cada respuesta. Los estoicos creían que esta reacción automática es donde la mayoría de las personas pierde el control de su vida. No están siendo controladas directamente por los demás. Están siendo controladas por sus propias reacciones no examinadas. Epicteto explicaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esos acontecimientos. Cuando alguien dice algo grosero, las palabras en sí mismas son simplemente sonidos. La verdadera perturbación comienza cuando la mente interpreta esos sonidos como un ataque que debe ser respondido. Esta idea puede parecer simple, pero cambia por completo la forma en que ves el conflicto. Si tu enojo depende de tu interpretación, entonces tu reacción no es inevitable. Existe un pequeño momento entre escuchar la provocación y elegir cómo responder. La mayoría de las personas nunca nota ese momento, porque pasa muy rápido. Reaccionan sin darse cuenta y luego se arrepienten de lo que dijeron. La práctica estoica consiste en ralentizar ese momento y hacerlo visible. En lugar de reaccionar de inmediato, haces una pausa y observas lo que está sucediendo dentro de tu mente. Notas el impulso de defenderte o atacar. Reconoces la ola emocional, pero no permites que controle tu comportamiento. Marco Aurelio a menudo se recordaba a sí mismo que las personas actúan desde la ignorancia o la confusión. Cuando alguien te provoca, normalmente está reaccionando a sus propias frustraciones, miedos o inseguridades. Entender esto no justifica el mal comportamiento, pero cambia la forma en que lo ves. En lugar de ver a la persona como un enemigo poderoso, comienzas a verla como alguien que no tiene control sobre sus propias emociones. En ese momento, tu calma se convierte en una forma de fuerza silenciosa. Cuanto más consciente te vuelves de tus reacciones, menos poder tienen las provocaciones sobre ti. En lugar de ser arrastrado a cada conflicto, empiezas a elegir cuándo algo realmente merece tu atención. Y la mayoría de las veces, te das cuenta de que no la merece. Una de las estrategias estoicas más prácticas para lidiar con la provocación es aprender a crear distancia entre el estímulo y tu reacción. La mayoría de las personas siente que, si alguien las desafía, deben responder de inmediato. El silencio
puede parecer debilidad, y la paciencia puede sentirse como rendición. Pero los estoicos entendían algo importante. La persona que reacciona al instante suele ser la más fácil de controlar. Cuando alguien sabe que puede provocarte con unas pocas palabras, obtiene influencia sobre tus emociones y tu comportamiento. Al negarte a reaccionar de inmediato, rompes ese patrón. Crear distancia no significa reprimir tus emociones, ni fingir que no sientes nada. Significa dar tiempo a la razón para regresar antes de decidir qué hacer. Una simple pausa puede cambiarlo todo. Respira. Deja que pase la primera ola de emoción. Durante ese breve momento, hazte una pregunta tranquila. ¿Esta situación es realmente lo suficientemente importante como para perturbar mi paz? Muy a menudo, la respuesta honesta es no. Muchas provocaciones son pequeñas pruebas del ego más que problemas reales que requieran acción. Otra perspectiva estoica es recordar que otras personas no pueden dañar verdaderamente tu carácter. Alguien puede insultarte, criticarte o malinterpretarte, pero nada de eso define quién eres, a menos que permitas que moldee tu comportamiento. Si respondes con ira, hostilidad o venganza, entonces la provocación ha tenido éxito. Pero si permaneces tranquilo, reflexivo y con control, la situación revela tu fortaleza en lugar de tu debilidad. Con el tiempo, esta práctica cambia la forma en que las personas interactúan contigo. Aquellos que disfrutan provocar reacciones suelen perder el interés cuando se dan cuenta de que no pueden controlar tus emociones. Tu calma crea un tipo diferente de influencia. En lugar de ser arrastrado a conflictos innecesarios, comienzas a atravesarlos con claridad y confianza. Otra poderosa práctica estoica para manejar la provocación es cambiar la forma en que interpretas a la persona que intenta molestarte. La mayoría de las personas asume de inmediato malas intenciones. Creen que la otra persona está tratando deliberadamente de atacarlas o faltarles al respeto. Esta suposición alimenta la ira y hace que la situación se sienta personal. Pero los estoicos proponían una perspectiva diferente. Creían que la mayoría de las personas actúa por confusión, dolor emocional o falta de autocontrol, más que por malicia calculada. Cuando empiezas a ver la provocación desde esta perspectiva, tu reacción se vuelve naturalmente más calmada. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que las personas actúan según lo que creen que es correcto en ese momento, incluso cuando claramente están equivocadas. Alguien que te insulta puede estar lidiando con su propia frustración, inseguridad o estrés. Otra persona puede provocar a los demás porque busca atención o validación. Entender esto no significa que apruebes ese comportamiento, pero te ayuda a desprenderte de la trampa emocional. En lugar de ver la situación como un ataque personal, empiezas a verla como un ejemplo de la debilidad humana. Este cambio de perspectiva te da una ventaja silenciosa. Cuando alguien intenta provocarte, a menudo espera una reacción. Quiere ver ira, actitud defensiva o frustración, porque eso confirma su influencia. Pero cuando permaneces tranquilo, toda la dinámica cambia. Tu silencio o tu respuesta medida elimina la recompensa que esa persona estaba buscando. En muchos casos, la tensión desaparece rápidamente porque el conflicto no puede crecer sin combustible emocional. Al final, el enfoque estoico no consiste en fingir que los insultos o las provocaciones no existen. Se trata de recordar que tu paz mental vale más que ganar pequeñas discusiones. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción, fortaleces tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Y cuanto más control tengas sobre tu propia mente, menos poder tendrá cualquier otra persona sobre tu vida.